El mundo de la ingeniería automotriz es un escenario de constante evolución, pero existen momentos muy puntuales en los que la mente de un diseñador o de un equipo de ingenieros logra desprenderse de las cadenas de su tiempo para crear algo que, sencillamente, no debería existir todavía. Estos son los vehículos que desafiaron la lógica, que ignoraron las limitaciones tecnológicas de su época y que aterrizaron en los concesionarios como naves espaciales rodeadas de carretas de madera. En este recorrido vamos a analizar esas máquinas visionarias que fueron incomprendidas por muchos, pero que hoy, con la perspectiva del tiempo, se revelan como los verdaderos cimientos de todo lo que conducimos. Antes de que empecemos a desgranar estos hitos de la ingeniería que aterrizaron en el pasado para inventar nuestro presente, asegúrate de suscribirte al canal y darnos un buen like para que la plataforma te siga recomendando nuestro contenido sobre los secretos más profundos del motor. Prepárate para descubrir cómo algunas marcas ya hablaban de aerodinámica, ergonomía universal y propulsión avanzada cuando el resto del mundo apenas estaba aprendiendo a usar una manivela. Y esto nos lleva directamente al primer hito de esta lista de adelantados: el coche que inventó el lenguaje con el que tú y yo manejamos hoy en día. Número 10. El Cadillac Type 53 de 1916. Cuando pensamos en los coches de principios del siglo XX, a menudo imaginamos máquinas complicadas, ruidosas y sumamente difíciles de operar, donde cada fabricante seguía sus propias reglas sobre cómo un ser humano debía interactuar con el motor. En 1915, conducir un automóvil era una tarea que requería casi el entrenamiento de un piloto de avión actual. No existía un estándar para nada. Algunos coches tenían el acelerador en una palanca junto al volante, otros tenían el pedal del freno a la derecha y el embrague en una posición que hoy nos parecería absurda. Fue en este escenario de caos creativo y confusión técnica donde la marca de lujo estadounidense Cadillac decidió dar un golpe sobre la mesa y presentar el modelo que ocupa nuestra posición número 10, el Cadillac Type 53. A simple vista, este vehículo puede parecer otro carruaje motorizado de formas cuadradas, pero bajo su piel de acero se esconde la innovación más duradera y trascendental de la historia: la disposición moderna de los controles de conducción. Cadillac, bajo la dirección de ingenieros que ya estaban obsesionados con la estandarización y la precisión, decidió que para que el automóvil fuera una herramienta universal, debía hablar el mismo lenguaje que el cuerpo humano. Así, el Type 53 fue el primer vehículo en la historia en introducir la configuración que hoy tomamos por sentado: el sistema de 3 pedales situados en el suelo con el embrague a la izquierda, el freno en el centro y el acelerador a la derecha, sumado a una palanca de cambios central y un freno de mano. Esta decisión fue tan radicalmente lógica y estuvo tan adelantada a su tiempo que terminó por ser adoptada por toda la industria mundial, convirtiéndose en el estándar universal que seguimos utilizando en el año 2026. Antes de Cadillac, si cambiabas de marca de coche, tenías que volver a aprender a conducir desde cero. Después del Type 53, el mundo entero se puso de acuerdo en cómo debíamos movernos, demostrando que la marca había descifrado el código de la ergonomía humana mucho antes de que el término siquiera existiera en los libros de diseño industrial. Pero la genialidad de este modelo no se limitaba a sus pedales. El Type 53 montaba un motor P8 de 5.155 centímetros cúbicos que era una auténtica obra maestra de la ingeniería de la época. Este propulsor entregaba 77 caballos de fuerza, una cifra que hoy suena modesta pero que en 1916 situaba a este Cadillac en una liga de sofisticación técnica inalcanzable para la mayoría de los vehículos ruidosos y vibrantes de 4 cilindros. La suavidad de este motor de 8 cilindros, combinada con el sistema de arranque eléctrico que Cadillac ya había introducido años antes, hacía que conducir este coche fuera una experiencia de una elegancia y facilidad que el mundo apenas empezaba a procesar. Al eliminar la peligrosa necesidad de la manivela frontal, que causaba lesiones constantes a los conductores, Cadillac no solo mejoró la seguridad, sino que permitió que muchas más personas se incorporaran al mundo de la conducción, democratizando el acceso a la movilidad personal de lujo. El impacto del Type 53 fue tan profundo que cambió para siempre la percepción del automóvil como un objeto de ingeniería caprichosa para convertirlo en una herramienta intuitiva. Los ingenieros de Detroit entendieron que la máquina debía ser una extensión de la voluntad del conductor, no un obstáculo que hubiera que vencer con fuerza bruta o coordinación de malabarista. Fue una revolución silenciosa que puso orden al desorden de la infancia del motor, estableciendo las bases de la interfaz hombre-máquina que ha sobrevivido a 2 guerras mundiales, a la llegada de la electrónica y a la era digital. Cada vez que tú te subes a tu coche y pisas el freno sin pensar, estás utilizando una tecnología que Cadillac consideró el futuro hace más de 100 años. Es una lección de humildad para la industria actual.
A veces, la innovación más grande no es un sensor complejo o una pantalla gigante, sino encontrar la posición perfecta para un pedal que funcionará durante los próximos 10 siglos. Desde el punto de vista del diseño, el Type 53 también fue un pionero en la calidad de los acabados y en la protección de sus ocupantes. Cadillac ya estaba experimentando con carrocerías que ofrecían una mayor resistencia y un mayor aislamiento del ruido exterior, algo que en 1916 se consideraba un lujo futurista reservado solo para los modelos más experimentales. La marca no solo estaba vendiendo un medio de transporte, estaba vendiendo la visión de un futuro donde la tecnología trabajaba en armonía con el usuario, estableciendo los estándares de prestigio que convertirían a Cadillac en el estándar del mundo durante gran parte del siglo XX. La importancia histórica de este modelo es tan inmensa que es difícil de medir en cifras, pues su legado es invisible pero omnipresente en cada kilómetro que recorremos hoy en día. Incluso los sistemas de gestión del combustible y la refrigeración de este Cadillac estaban adelantados a lo que dictaba la norma de la época, permitiendo que el coche mantuviera un rendimiento constante en viajes largos donde otros motores sucumbían al sobrecalentamiento. El Type 53 demostró que se podía viajar con fiabilidad y estilo, abriendo las puertas a la era de los grandes viajes por carretera que definirían la cultura estadounidense décadas después. La marca obligó a competidores gigantes como Packard o Lincoln a replantearse sus propios diseños para no quedar obsoletos ante la propuesta ergonómica de Cadillac, consolidando a la empresa como el líder intelectual de la industria durante aquellos años de formación. Este modelo es la prueba de que estar adelantado a tu época significa tener una visión clara de cómo resolver los problemas fundamentales de la relación entre el hombre y la tecnología. Es el rey de la ergonomía porque fue el primero en entender que la máquina debe hablar el mismo lenguaje que su creador, una conversación que comenzó hace más de un siglo y que hoy seguimos manteniendo con la misma fluidez. Es un testimonio de que la verdadera innovación trasciende las modas y se convierte en una parte inseparable de nuestra propia cultura de movimiento. Y tras analizar este pilar de la conducción que definió nuestra forma de interactuar con el motor, es momento de que nos preparemos para conocer a un gigante francés que desafió todas las leyes de la física y la arquitectura para reinventar el concepto de la estabilidad y la estructura en el número 9, el Citroën Traction Avant. Presentado en el Salón de París en 1934, este vehículo no solo parecía aterrizado de una realidad paralela por su silueta baja y fluida, sino que introdujo de forma masiva 3 tecnologías que hoy consideramos la base absoluta de cualquier automóvil moderno: la tracción delantera, la carrocería monocasco y la suspensión independiente. El concepto de tracción delantera, que hoy equipa a la inmensa mayoría de los coches del mundo, fue llevado a la producción en gran serie por Citroën para eliminar el eje de transmisión que recorría el coche por debajo, lo que permitió que el Traction Avant fuera mucho más bajo que cualquier otro competidor de su tiempo. Esta reducción de la altura no era solo estética, sino que otorgaba al vehículo una estabilidad en curva y un agarre en carretera que eran simplemente desconocidos para los conductores de 1935, permitiendo que el coche se sintiera pegado al asfalto. Lo más fascinante de su ingeniería era cómo la eliminación de los elementos mecánicos bajo el suelo permitía un habitáculo totalmente plano y espacioso, ofreciendo una comodidad para los pasajeros que hacía que cualquier otro coche de la época se sintiera estrecho y anticuado en comparación con la propuesta vanguardista de la marca francesa. La segunda gran revolución de este modelo fue la construcción monocasco, una técnica donde la carrocería y el chasis forman una única estructura de acero soldado de gran rigidez, en lugar de montar una caja de metal sobre un bastidor de vigas independiente. Esta innovación permitía que el Traction Avant fuera significativamente más ligero que sus rivales, pero al mismo tiempo mucho más resistente a los impactos y más preciso en su comportamiento dinámico, ya que la estructura no sufría las torsiones que afectaban a los coches convencionales. Los ingenieros franceses crearon una máquina que pesaba menos, consumía menos combustible y ofrecía una seguridad pasiva que estaba décadas por delante de lo que dictaban las normas de la época, demostrando que la integración total de los componentes era el único camino hacia la eficiencia real en el transporte personal. Desde el punto de vista del diseño, el Traction Avant eliminó los estribos laterales que tenían casi todos los coches de los años 30, permitiendo que las puertas bajaran hasta casi tocar el suelo, lo que facilitaba enormemente la entrada y salida de los pasajeros. Su frontal, con una parrilla integrada y faros que nacían de las aletas de forma orgánica, le daba una mirada de sofisticación que conquistó tanto a los jefes de Estado como a los criminales más famosos de Francia, quienes apreciaban que el coche fuera tan rápido y estable que la policía a menudo no podía darles caza.
Con motores que iban desde los 1300 hasta los casi 3000 centímetros cúbicos, este vehículo ofrecía un rendimiento que humillaba a coches mucho más caros, convirtiéndose en el rey indiscutible de las carreteras europeas durante más de 2 décadas de producción ininterrumpida sin apenas cambios visuales. El éxito comercial del modelo fue rotundo, pero el coste de su desarrollo fue tan inmenso que provocó la quiebra de la empresa y la toma de control por parte de la familia Michelin, demostrando que ser un visionario a veces requiere un sacrificio total. Sin embargo, la apuesta técnica fue tan acertada que el coche no necesitó cambios estructurales profundos durante sus 23 años de vida comercial, un hito que muy pocos modelos han logrado igualar. Fue el vehículo que enseñó al mundo que el futuro era bajo, ligero y de tracción delantera, estableciendo el esquema técnico que seguirían marcas como Volkswagen o Renault décadas más tarde para conquistar el mercado global. La importancia histórica del Traction Avant reside en su capacidad para introducir innovaciones como los frenos hidráulicos en las 4 ruedas de serie y los motores montados sobre soportes flotantes para reducir las vibraciones en la cabina. En la actualidad, este coche es venerado como una de las obras cumbres del diseño industrial del siglo XX, un objeto que representa la ambición de una marca por superar los límites de lo posible. Su legado vive en cada coche que hoy tomamos por sentado al notar que el suelo es plano y que el vehículo no se inclina excesivamente en las curvas, una herencia directa de la audacia francesa que se atrevió a mirar al futuro. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, el Traction Avant seguía siendo un coche competitivo y deseado, demostrando que un diseño adelantado a su época puede sobrevivir a los conflictos globales y seguir siendo relevante en un mundo que cambiaba a una velocidad vertiginosa. Fue el coche que salvó la identidad de Citroën y que le otorgó esa reputación de marca vanguardista que todavía hoy intenta mantener con orgullo en el año 2026. A nivel de ingeniería de materiales, el Traction Avant utilizó aleaciones y técnicas de estampado de acero que estaban a años luz de lo que la competencia alemana o americana estaba dispuesta a arriesgar en sus líneas de montaje masivas. El hecho de que un coche diseñado en 1933 fuera capaz de alcanzar los 130 km por hora con una estabilidad total es un testimonio del genio de sus creadores, quienes entendieron que la aerodinámica no era solo una cuestión de estética, sino de pura física aplicada al ahorro de energía. El coche era tan avanzado que incluso la disposición de su motor, situado por detrás del eje delantero en una configuración central delantera, ayudaba a que el reparto de pesos fuera ideal para una conducción deportiva, algo que los fabricantes de superdeportivos modernos siguen utilizando como un argumento de venta exclusivo. El Traction Avant es la prueba de que cuando un diseño es verdaderamente avanzado, no necesita de adornos superfluos para destacar, sino que su propia estructura habla de su superioridad técnica. Es el rey de la arquitectura moderna del automóvil porque fue el primero en entender que el coche debe ser una unidad integrada y eficiente. Una lección que todavía hoy estamos perfeccionando con la llegada de los vehículos eléctricos. Su presencia en esta lista es obligatoria porque representa la victoria de la visión sobre la tradición, ganando una batalla técnica que permitió al automóvil evolucionar hacia la seguridad y el confort que hoy disfrutamos en cada kilómetro de nuestro viaje cotidiano hacia el mañana. Y tras analizar este triunfo de la ingeniería francesa que redefinió la estabilidad, es momento de que nos preparemos para conocer a un superdeportivo alemán que voló sobre el asfalto con soluciones aerodinámicas que parecían imposibles en el número 8, Mercedes-Benz 300 SL, mejor conocido como el Alas de Gaviota. Presentado oficialmente en el año 1954, este vehículo no fue simplemente un deportivo de lujo para la élite mundial, sino un auténtico laboratorio de alta tecnología aeronáutica trasladada al asfalto de las calles. En una época en la que la mayoría de los fabricantes todavía peleaban con motores de válvulas laterales y frenos de tambor mediocres, Mercedes-Benz lanzó una nave espacial que introdujo el primer sistema de inyección directa de combustible en un coche de producción, una innovación derivada directamente de los motores de los cazas de combate Messerschmitt de la Segunda Guerra Mundial. La característica más espectacular y divisiva de su diseño, sus famosas puertas de apertura vertical, no nació de un capricho estético de los diseñadores para llamar la atención en los bulevares, sino de una necesidad estructural de ingeniería pura. El 300 SL utilizaba un chasis multitubular de estructura espacial que era extremadamente rígido y ligero,
pero que obligaba a tener unos umbrales laterales muy altos y anchos para mantener la integridad del vehículo a altas velocidades. Como era físicamente imposible instalar puertas convencionales con bisagras laterales sin comprometer la resistencia del chasis, los ingenieros decidieron que las puertas debían abrirse hacia el cielo, creando una silueta que en 1954 rompía con cualquier lógica visual establecida y que hoy en día sigue considerándose una de las formas más bellas y futuristas de la historia del diseño industrial. El corazón de este gigante era un motor de 6 cilindros en línea y 3 litros que, gracias a la mencionada inyección directa desarrollada por la empresa Bosch, era capaz de entregar una potencia de 215 caballos de fuerza, una cifra estratosférica para la época que permitía al coche alcanzar una velocidad máxima de 260 km por hora. Esto lo convirtió instantáneamente en el vehículo de producción más rápido del planeta Tierra, superando a cualquier Ferrari o Aston Martin de la competencia. La inyección de combustible permitía que el motor funcionara con una precisión y una limpieza que los carburadores tradicionales de aquel tiempo simplemente no podían soñar con igualar, ofreciendo una respuesta inmediata al acelerador que hacía que el conductor se sintiera en control de una tecnología que parecía haber sido robada de una base militar secreta. Desde el punto de vista aerodinámico, el Alas de Gaviota fue un pionero absoluto, presentando una carrocería extremadamente baja y fluida que cortaba el viento con una eficiencia que hoy seguimos estudiando en las facultades de ingeniería. Detalles como las cejas o deflectores sobre los pasos de rueda no eran adornos, sino elementos críticos para canalizar el aire y mejorar la estabilidad a las velocidades de crucero que este coche podía mantener durante horas. El interior era un despliegue de ergonomía avanzada, con un volante que se plegaba hacia abajo para permitir que el piloto pudiera entrar y salir de la estrecha cabina de competición con mayor facilidad, un detalle de diseño centrado en el usuario que tardaría décadas en verse en otros vehículos de producción masiva. El impacto del 300 SL en la sociedad de los años 50 fue similar al que tendría hoy el aterrizaje de un platillo volante en medio de una gran ciudad. Los ingenieros de Stuttgart demostraron que la ligereza y la eficiencia aerodinámica eran mucho más importantes que la potencia bruta de los motores americanos de la época, estableciendo los estándares de lo que hoy conocemos como un superdeportivo moderno. El uso masivo de aluminio en paneles de la carrocería como el capó, las puertas y la tapa del maletero demostraba que Mercedes-Benz ya estaba experimentando con la reducción de las masas no suspendidas para mejorar el comportamiento dinámico, una técnica que hoy es la base de cualquier coche de alto rendimiento, pero que en 1954 era una apuesta tecnológica arriesgada y costosa. La importancia histórica de este modelo reside en haber sido el puente definitivo entre la mecánica artesanal del pasado y la ingeniería de sistemas complejos que domina nuestro presente. En la actualidad, el 300 SL es venerado no solo como una pieza de colección que vale millones de dólares, sino como el coche que salvó el honor de la ingeniería alemana y lo puso en lo más alto del podio mundial. Su legado vive en cada sistema de inyección electrónica que equipa tu coche hoy en día y en cada diseño que prioriza la rigidez estructural sin añadir peso innecesario. Fue el vehículo que nos enseñó que el futuro de la velocidad era ligero, fluido y capaz de despegar hacia el horizonte con un simple movimiento de sus puertas hacia el cielo. Incluso los detalles de su refrigeración y su sistema de lubricación por cárter seco, heredado de la competición, permitían que el coche mantuviera un rendimiento óptimo bajo las condiciones más extremas de calor o esfuerzo prolongado, algo que sus contemporáneos no podían garantizar. El Alas de Gaviota era tan avanzado que obligó a todo el resto de la industria europea a replantearse sus departamentos de investigación y desarrollo, iniciando una carrera tecnológica que dio origen a la era de los supercoches que hoy tanto admiramos. Cada vez que ves un deportivo moderno con materiales compuestos y aerodinámica activa, estás viendo la sombra de un proyecto que Mercedes-Benz consideró el futuro hace más de 70 años. Una prueba de que la visión verdadera no tiene fecha de caducidad. El Mercedes-Benz 300 SL es la prueba definitiva de que estar adelantado a tu época significa tener el valor de romper las reglas de la física tradicional para proponer un nuevo estándar de excelencia. Es el rey de la sofisticación de mediados de siglo, porque fue el primero en entender que la belleza externa es solo el resultado de una ingeniería interna perfecta y sin concesiones. Su presencia en esta lista es un acto de justicia hacia una máquina que no solo voló sobre las carreteras, sino que permitió que la humanidad soñara con un mañana donde la tecnología y el arte caminarían de la mano por siempre. Y tras analizar este triunfo de la ligereza alemana que nos ha dejado sin aliento, es momento de que nos preparemos para conocer a un sedán británico que introdujo la suspensión hidroneumática y la elegancia de una nave espacial en el número 7.
el Citroën DS, apodado universalmente como el Tiburón. Cuando este coche fue desvelado en el Salón del Automóvil de París, la estupefacción fue de tal magnitud que en apenas 15 minutos se realizaron más de 700 pedidos, y al final del primer día la cifra superaba las 12.000 reservas. No era para menos, pues el DS no solo tenía una carrocería que parecía esculpida por el viento para una película de ciencia ficción, sino que introdujo un sistema nervioso central que controlaba casi todas las funciones dinámicas del vehículo mediante una tecnología que todavía hoy parece pura magia negra: la suspensión hidroneumática. El corazón de esta revolución era un sistema de alta presión que utilizaba un fluido especial y esferas llenas de nitrógeno para reemplazar los muelles y amortiguadores de acero convencionales. Esto permitía que el Citroën DS flotara sobre las imperfecciones del asfalto con una suavidad que ninguna otra marca, incluyendo a las más lujosas de la época, podía igualar. Pero lo más fascinante de su ingeniería era que este sistema hidroneumático no solo controlaba la suspensión, sino que también asistía a la dirección, a los frenos y a la caja de cambios semiautomática. El coche era capaz de mantener una altura constante respecto al suelo sin importar cuánta carga llevara a bordo, e incluso permitía al conductor elevar la carrocería para sortear obstáculos o cambiar una rueda sin necesidad de usar un gato mecánico, una capacidad de adaptación que en los años 50 hacía que el DS pareciera un organismo vivo diseñado por ingenieros de otro planeta. Desde el punto de vista de la seguridad y el rendimiento, el Tiburón fue el primer coche de producción masiva en equipar frenos de disco en el eje delantero, una tecnología que en aquel entonces solo se veía en los bólidos de competición de las 24 horas de Le Mans. Esta potencia de frenado, combinada con una distribución de pesos única y un centro de gravedad muy bajo, convertía al Citroën en uno de los vehículos más seguros y estables del mundo, capaz de circular a alta velocidad con una serenidad que desafiaba cualquier lógica previa. La aerodinámica también fue llevada a un nivel extremo para su tiempo, con un coeficiente de penetración de apenas 0,38, logrado gracias a un fondo plano, una trompa afilada y ruedas traseras carenadas que reducían las turbulencias, permitiendo que el coche aprovechara al máximo cada caballo de fuerza de su motor de 4 cilindros. El diseño interior era igualmente vanguardista, destacando un volante monobrazo que no solo era una declaración estética, sino una medida de seguridad diseñada para colapsar en caso de impacto y no dañar el pecho del conductor. El tablero de instrumentos utilizaba materiales plásticos y formas orgánicas que rompían con los paneles metálicos y planos de la competencia, ofreciendo un entorno futurista que hacía sentir a sus ocupantes que viajaban en la cabina de una nave espacial de lujo. Citroën demostró que el confort absoluto no era una cuestión de añadir peso o materiales pesados, sino de utilizar la ciencia de los fluidos y la presión para aislar al ser humano de las agresiones del mundo exterior, creando una burbuja de tranquilidad que permitía recorrer largas distancias sin el menor rastro de fatiga. El impacto del DS fue tan profundo que se mantuvo en producción durante 20 años sin perder su aire de modernidad, convirtiéndose en el vehículo oficial de la presidencia francesa y salvando literalmente la vida de Charles de Gaulle durante un atentado gracias a la capacidad de la suspensión para seguir rodando a alta velocidad, incluso con los neumáticos reventados. Fue el coche que enseñó al mundo que la tecnología no debía ser una complicación para el usuario, sino una servidora invisible que mejoraba cada aspecto de la experiencia de viaje. La importancia histórica de este modelo reside en haber sido el laboratorio donde se probaron sistemas que hoy son estándar, como la dirección asistida variable o los faros direccionales que giraban con el volante para iluminar el interior de las curvas, una innovación que Citroën introdujo en 1967 y que muchas marcas de lujo actuales anuncian hoy como si fuera un invento reciente. En la actualidad, el Citroën DS es considerado una de las obras de arte industriales más importantes de todos los tiempos, un objeto que trasciende la categoría de automóvil para convertirse en un icono de la inteligencia aplicada al diseño. Su legado vive en cada sistema de suspensión activa moderna y en cada enfoque que prioriza la eficiencia aerodinámica por encima del adorno vacío. Fue el vehículo que nos enseñó que el futuro podía ser elegante, cómodo y técnicamente sofisticado al mismo tiempo, demostrando que la verdadera vanguardia no tiene fecha de caducidad. Por su sistema hidroneumático que desafió a la gravedad, por sus frenos de disco que salvaron vidas y por ser el coche que demostró que el diseño francés podía liderar el mundo, el Tiburón ocupa este lugar de honor en nuestra lista, siendo un testimonio eterno de que el futuro se escribe con fluidos y esferas de nitrógeno.
Incluso la disposición de sus controles y la suavidad de su frenado por pedal de hongo, que requería apenas un toque milimétrico para detener el vehículo, demuestran que Citroën no quería evolucionar el coche, sino que quería reinventarlo desde sus cimientos más profundos. El DS no fue diseñado para cumplir con las normas de su época, sino para establecer las normas de un siglo que todavía no había llegado, logrando una armonía entre el arte y la ingeniería que sigue siendo la envidia de los estudios de diseño modernos en el año 2026. Cada vez que ves un coche actual con suspensión regulable en altura o con luces que siguen la trayectoria del camino, estás viendo la sombra de un proyecto que nació en la mente de visionarios que no tenían miedo al fracaso ni a la incomprensión de sus contemporáneos. El Citroën Tiburón es la prueba definitiva de que estar adelantado a tu tiempo significa tener la valentía de proponer una estética radical que sea el reflejo directo de una superioridad técnica indiscutible. Es el rey de la innovación francesa de mediados de siglo, porque fue el primero en entender que el automóvil debe ser una extensión del confort del hogar trasladada al asfalto con la máxima eficacia científica. Su presencia en esta lista es un acto de reconocimiento a una máquina que no solo circuló por las calles, sino que permitió que la humanidad viera por primera vez la silueta real del mañana. Y tras analizar este triunfo de la hidroneumática que nos ha hecho flotar sobre la historia, es momento de que nos preparemos para conocer a un deportivo británico que introdujo el motor central y la ligereza extrema en el número 6, el Lotus Elite de 1957. Este vehículo no solo parecía una escultura orgánica diseñada para deslizarse entre las moléculas del aire, sino que fue el primer automóvil de producción masiva en el mundo en utilizar una estructura monocasco fabricada íntegramente en fibra de vidrio, una innovación que en aquel momento sonaba a tecnología de naves espaciales y que permitía al coche tener una rigidez estructural asombrosa, con un peso total que apenas superaba los 500 kilogramos. El corazón de este desafío a la física era su carrocería, que no necesitaba un chasis de acero pesado para sostenerse, ya que la propia piel del vehículo era la que soportaba todas las tensiones mecánicas del motor y la suspensión. Esta audacia técnica permitió a Lotus crear un coche tan ligero que no necesitaba un motor gigantesco para humillar a los gigantes de la época en las pistas de carreras. El Elite montaba un motor Coventry Climax de apenas 1216 centímetros cúbicos que entregaba 75 caballos de fuerza. Pero gracias a su ligereza y a un coeficiente aerodinámico de tan solo 0,29, una cifra que muchos coches modernos del año 2026 todavía envidian, era capaz de alcanzar los 180 km por hora con una facilidad pasmosa. Chapman demostró que la verdadera vanguardia no residía en quemar más combustible, sino en desperdiciar menos energía venciendo al peso y a la resistencia del viento. Desde el punto de vista dinámico, el Lotus Elite introdujo una sofisticación en el manejo que estaba décadas por delante de sus contemporáneos. Al tener una masa tan reducida y una suspensión independiente en las 4 ruedas, el coche reaccionaba a las órdenes del conductor con una telepatía que hacía que cualquier otro deportivo de la época se sintiera como un camión pesado y torpe. La frenada también era revolucionaria, utilizando frenos de disco en las 4 ruedas, una tecnología que en 1957 todavía era una rareza absoluta reservada para los bólidos de Fórmula 1. El Elite no solo era rápido, sino que era capaz de frenar y girar en distancias tan cortas que obligó a marcas como Ferrari o Porsche a replantearse seriamente sus estrategias de diseño ligero para no quedar obsoletas ante el ingenio británico. El diseño interior del Lotus Elite era un ejercicio de minimalismo funcional, donde cada interruptor y cada dial estaban colocados para ahorrar espacio y peso, creando una conexión directa y sin filtros entre el hombre y la máquina. No había lujos superfluos ni aislamientos pesados, porque Chapman creía que cualquier gramo que no aportara velocidad era un gramo que no debería estar en el coche. Esta pureza de concepto convirtió al Elite en el favorito de los pilotos privados y de los entusiastas de la técnica pura, logrando victorias memorables en las 24 horas de Le Mans dentro de su categoría y demostrando que un coche pequeño podía ser un gigante de la ingeniería si se aplicaba la ciencia de los materiales de forma correcta y valiente. La importancia histórica de este modelo reside en haber sido el pionero absoluto en el uso de materiales compuestos para la estructura principal de un automóvil, una senda que décadas más tarde seguirían los superdeportivos de fibra de carbono como el McLaren F1 o el propio Ferrari F40 que analizamos anteriormente.
Los ingenieros de Lotus trabajaron en condiciones casi artesanales para perfeccionar la resina y el laminado de la fibra de vidrio, enfrentándose a problemas de fatiga y unión de materiales que nadie antes había intentado resolver en un vehículo de calle. Fue el coche que enseñó al mundo que la eficiencia es la forma más alta de sofisticación y que el futuro de la movilidad pasaba inevitablemente por la reducción drástica del peso superfluo en favor del rendimiento dinámico y el ahorro de recursos. En la actualidad, el Lotus Elite es una de las piezas más raras y valoradas por los coleccionistas que aprecian la ingeniería de vanguardia, pues representa el momento exacto en que el diseño automotriz dejó de ser una cuestión de estética para convertirse en una cuestión de física aplicada. Su legado vive en cada coche eléctrico moderno que utiliza plásticos reforzados para compensar el peso de las baterías y en cada deportivo que busca la agilidad por encima de la potencia bruta. Fue el vehículo que nos enseñó que añadir potencia te hace más rápido en las rectas, pero que quitar peso te hace más rápido en todas partes, una lección que Colin Chapman grabó a fuego en la historia del motor y que este modelo personificó como ningún otro antes de su tiempo. Incluso los detalles de su aerodinámica, con una cola de tipo cam y un frontal redondeado que carecía de parrilla convencional para minimizar las turbulencias, demuestran que Lotus no estaba siguiendo las modas de las aletas y el cromo de los años 50, sino que estaba diseñando una herramienta de velocidad pura. El Elite no fue diseñado para ser un objeto de estatus social, sino para ser el coche más eficiente y equilibrado del mundo, logrando una armonía entre el motor y el chasis que todavía hoy se estudia en las escuelas de diseño como el ejemplo perfecto de integridad técnica. Cada vez que ves un coche actual con una silueta fluida y una construcción ligera, estás viendo la sombra de un proyecto que nació de la mente de un hombre que no creía en los límites establecidos por la tradición industrial de su época. El Lotus Elite es la prueba definitiva de que estar adelantado a tu tiempo significa tener la claridad mental para simplificar lo complejo y la audacia para utilizar materiales que otros consideran experimentales. Es el rey de la ligereza porque fue el primero en entender que el automóvil debe ser una estructura integrada, donde cada pieza cumple más de una función para maximizar el rendimiento. Su presencia en esta lista es un acto de justicia hacia una máquina que no solo ganó carreras, sino que permitió que la industria viera, por primera vez, el potencial infinito de los materiales ligeros para transformar la experiencia de conducción. Hacemos una pequeña pausa en este viaje a través del tiempo para que me dejes un comentario aquí abajo contándome cuál de estos coches te parece el más increíble por haber existido en la época en que lo hizo. Me encanta leer sus opiniones y saber si ustedes creen que hoy en día todavía existen marcas capaces de arriesgarse tanto como lo hicieron Citroën o Porsche con estas máquinas que acabamos de analizar. Y tras analizar este triunfo del minimalismo británico que redefinió la agilidad, es momento de que nos preparemos para conocer a un deportivo alemán que introdujo el motor rotativo y una estética de cuña que nos llevará directamente al número 5, el NSU RO 80. Presentado en el Salón de Frankfurt en 1967, este sedán no solo parecía una nave espacial de lujo que acababa de aterrizar en el presente, sino que fue el primer automóvil de producción masiva diseñado íntegramente alrededor del revolucionario motor rotativo Wankel, una tecnología que prometía eliminar las vibraciones y la complejidad de los motores convencionales para ofrecer una experiencia de conducción suave, como la seda que el mundo aún no estaba preparado para procesar. El corazón de este desafío a la ingeniería tradicional era su motor de 2 rotores de 995 centímetros cúbicos, que generaba 115 caballos de fuerza con una entrega de par tan lineal y silenciosa, que los conductores a menudo olvidaban que estaban acelerando hasta alcanzar velocidades prohibidas. Lo más fascinante de su ingeniería no era solo el motor, sino cómo todo el vehículo había sido diseñado para acompañar esa vanguardia mecánica, incluyendo una caja de cambios semiautomática de 3 velocidades que eliminaba el pedal del embrague mediante un sensor de contacto en la palanca, permitiendo que el conductor se centrara exclusivamente en la dirección y el frenado. El RO 80 no era solo un coche rápido, era una declaración de principios sobre cómo debía ser la movilidad del siglo XXI, priorizando la finura técnica y la ausencia de esfuerzo físico por encima de la fuerza bruta y el ruido de las máquinas del pasado. Desde el punto de vista aerodinámico y estético, el diseño de Klaus Luce para el RO 80 fue tan avanzado que hoy en día, casi 60 años después, su silueta sigue pareciendo moderna y eficiente. Con una línea de cintura baja, grandes superficies acristaladas y un coeficiente de penetración de apenas 0,35, este coche cortaba el viento con una facilidad que dejaba en vergüenza a los Mercedes-Benz y BMW de su época, que todavía se aferraban a formas cuadradas y frontales macizos. El interior era un despliegue de ergonomía y seguridad pasiva.
con un tablero acolchado y mandos colocados de forma intuitiva que buscaban proteger a los ocupantes en una era donde los cinturones de seguridad todavía eran vistos como una opción innecesaria por muchos fabricantes. Sin embargo, estar tan adelantado a su tiempo tuvo un coste amargo para NSU, ya que la tecnología de los sellos del motor rotativo no estaba lo suficientemente madura para el uso diario de los clientes, lo que provocó fallos mecánicos prematuros que arruinaron la reputación del modelo y llevaron a la marca a la quiebra y su posterior absorción por parte de Audi. A pesar de estos problemas de fiabilidad iniciales, el RO80 fue elegido coche del año en Europa en 1968, siendo el primer vehículo alemán en recibir tal honor, gracias a una estabilidad y un confort de marcha que superaban a cualquier berlina de lujo del mercado. Fue el coche que enseñó al mundo que la innovación disruptiva requiere una paciencia que los mercados financieros a veces no tienen, pero que la visión de un diseño fluido y una mecánica compacta era el camino correcto hacia la eficiencia que hoy buscamos desesperadamente en la era eléctrica. La importancia histórica de este modelo reside en haber sido el laboratorio donde se forjó la identidad de la marca Audi moderna, heredando su lema de a la vanguardia de la técnica directamente de los ingenieros que crearon este sedán rotativo. Los sistemas de frenado con discos en las 4 ruedas, situados a la salida del diferencial para reducir las masas no suspendidas, y la suspensión independiente en ambos ejes, demostraban que NSU no quería simplemente evolucionar el coche, sino que quería reescribir las reglas de la dinámica vehicular. Fue el vehículo que demostró que el diseño industrial podía ser emocional y funcional al mismo tiempo, creando una silueta de cuña que influiría en casi todos los diseños de berlinas de los años 80 y 90. Demostrando que Klaus Luce había visto el futuro antes que cualquier otro diseñador de su generación. En la actualidad, el NSU RO80 es una de las piezas más raras y respetadas por los coleccionistas que valoran la valentía técnica, representando el momento exacto en que la industria alemana se atrevió a soñar con una alternativa real al pistón. Su legado vive en cada coche que hoy prioriza la visibilidad y la aerodinámica por encima del adorno cromado, y en el espíritu de experimentación que todavía impulsa a los ingenieros a buscar nuevas formas de propulsión. Fue el vehículo que nos enseñó que la perfección técnica es un camino lleno de obstáculos, pero que solo aquellos que se atreven a fallar de forma espectacular logran cambiar el curso de la historia para siempre. Por su motor rotativo que susurraba el futuro, por su diseño que venció al tiempo y por ser el coche que dio origen a la Audi que conocemos hoy, el RO80 ocupa este lugar de honor en nuestra lista, siendo un testimonio de que la vanguardia a veces duele, pero siempre inspira. Incluso los detalles de su dirección asistida de piñón y cremallera, una rareza absoluta en 1967 para un sedán de este tamaño, demuestran que NSU buscaba una precisión de manejo que permitiera al conductor sentir la carretera sin la fatiga de los sistemas antiguos. El RO80 no fue diseñado para cumplir con las expectativas de su tiempo, sino para crear un tiempo nuevo donde el automóvil fuera un aliado silencioso y elegante del progreso humano. Cada vez que ves una berlina moderna con una línea de techo arqueada y un interior minimalista, estás viendo el eco de un proyecto que nació en Neckarsulm bajo la premisa de que el mañana ya estaba aquí. El NSU RO80 es la prueba definitiva de que estar adelantado a tu época significa tener la visión para proponer una tecnología que el mundo todavía no sabe cómo fabricar a gran escala, pero que define la estética del siglo siguiente. Es el rey de la sofisticación fallida de los 60, porque fue el primero en entender que la fluidez es la forma más alta de la belleza mecánica. Su presencia en esta lista es un acto de justicia hacia una máquina que no solo circuló por las autopistas, sino que permitió que la industria viera, por primera vez, que el motor de combustión todavía tenía secretos que revelar antes de su despedida definitiva. Y tras analizar este triunfo del diseño alemán que nos ha llevado a través de la suavidad rotativa, es momento de que nos preparemos para conocer a un deportivo americano que introdujo el motor central y una carrocería de acero inoxidable en el número 4. El DeLorean de MC-12, presentado oficialmente en el año 1981. Este coche no fue simplemente el sueño febril de John DeLorean, un ex ejecutivo estrella de General Motors, sino una bofetada técnica a los métodos de fabricación tradicionales, introduciendo una carrocería de acero inoxidable sin pintura y unas puertas de ala de gaviota que redefinieron lo que el público entendía por un automóvil moderno y exclusivo. El corazón de la innovación del DeLorean no residía únicamente en su motor, sino en su estructura y en la filosofía de su construcción, utilizando un chasis de doble Y derivado de la ingeniería de Lotus y una carrocería compuesta por paneles de acero inoxidable cepillado grado 304.
Esta decisión técnica significaba que el coche era prácticamente inmune a la corrosión y al paso del tiempo, eliminando la necesidad de costosos procesos de pintura y ofreciendo un aspecto metálico y gélido que en 1981 lo hacía destacar entre un mar de coches de plástico y metal oxidable como si fuera un objeto caído de una órbita lejana. Lo más fascinante de su ingeniería era el mecanismo de sus puertas, que utilizaba barras de torsión criogénicamente tratadas para asegurar que pudieran abrirse en espacios extremadamente estrechos, requiriendo apenas 30 centímetros de holgura lateral, una solución de ergonomía avanzada que superaba a cualquier deportivo de la época. Desde el punto de vista del diseño mecánico, el DM-C12 montaba un motor PRB, una colaboración entre Peugeot, Renault y Volvo, de 6 cilindros en B y 2.850 centímetros cúbicos, situado en posición trasera para favorecer la tracción y el espacio interior. Aunque su potencia de 130 caballos de fuerza fue criticada por no estar a la altura de su apariencia agresiva, el vehículo introdujo una seguridad pasiva muy avanzada para su tiempo, con zonas de deformación programada y un interior diseñado por el genio italiano Giorgetto Giugiaro que priorizaba la visibilidad y el control total de los mandos. El DeLorean no era solo un coche rápido, era una declaración de independencia industrial, un intento de crear un vehículo ético y duradero que desafiara la cultura del usar y tirar que empezaba a dominar la economía global de finales del siglo XX. El impacto cultural del modelo fue tan inmenso que terminó convirtiéndose en el icono definitivo del viaje en el tiempo en el cine, pero su importancia técnica va mucho más allá de la ficción, ya que fue uno de los primeros intentos serios de utilizar materiales no convencionales para la producción en masa de un deportivo de lujo. Los ingenieros de la planta de Irlanda del Norte tuvieron que desarrollar procesos de estampado de acero inoxidable que nunca se habían intentado a esa escala, enfrentándose a desafíos metalúrgicos que hoy en día siguen siendo referencia para marcas que intentan utilizar materiales similares en sus vehículos eléctricos más recientes. Fue el coche que enseñó al mundo que el diseño industrial podía ser eterno si se elegían los materiales correctos y si se tenía la valentía de romper con la dictadura de las modas cromáticas de cada temporada. La importancia histórica de este modelo reside en haber sido el laboratorio de un hombre que quería cambiar las reglas del juego corporativo, demostrando que una pequeña marca independiente podía atraer el talento de los mejores ingenieros del mundo para crear un producto disruptivo. Los sistemas de suspensión y la distribución de pesos fueron ajustados por el propio Colin Chapman, asegurando que, a pesar de su motor modesto, el coche tuviera un comportamiento dinámico noble y predecible en carretera. En la actualidad, el DeLorean es una de las piezas más deseadas por los coleccionistas no solo por su fama cinematográfica, sino por ser un testimonio de la ambición humana y de la búsqueda de una ingeniería que no tuviera fecha de caducidad, recordándonos que en los años 80 todavía había espacio para el riesgo absoluto y la originalidad técnica sin filtros. Incluso los detalles del chasis recubierto de resina epoxi para evitar la degradación demuestran que el equipo de diseño estaba obsesionado con la longevidad, un concepto que hoy llamaríamos sostenibilidad y que el DM-C12 ya practicaba décadas antes de que se volviera una necesidad ambiental. El coche no fue diseñado para ser el más veloz en la pista, sino para ser el más especial en el garaje de su dueño, ofreciendo una experiencia de uso que combinaba el lujo de los materiales nobles con una estética que se negaba a envejecer. Cada vez que ves un coche moderno con superficies metálicas expuestas o con aperturas de puertas exóticas, estás viendo la influencia de un proyecto que nació del deseo de libertad, de un visionario que no aceptaba los límites impuestos por la mediocridad de las grandes corporaciones de su tiempo. El DeLorean de 1981 es la prueba definitiva de que estar adelantado a tu época significa proponer un objeto que sea capaz de mantener su relevancia estética y técnica durante generaciones. Es el rey de la durabilidad visual porque fue el primero en entender que el acero inoxidable no es solo un material, es una declaración de principios contra el paso del tiempo. Su presencia en esta lista es obligatoria porque representa la victoria de la imaginación sobre la contabilidad tradicional, ganando una batalla por la inmortalidad que todavía hoy nos hace girar la cabeza con asombro cuando vemos su brillo plateado bajo la luz del sol. Y tras analizar este triunfo del acero que nos ha hecho viajar al futuro, es momento de que nos preparemos para conocer a un deportivo japonés que introdujo la tecnología de vanguardia y la fiabilidad absoluta en el número 3, el Honda NSX. Presentado oficialmente en el año 1989, este vehículo no solo parecía aterrizado de una realidad donde la aviación y el automovilismo se habían fusionado, sino que fue el primer automóvil de producción masiva en el mundo en utilizar una carrocería monocasco fabricada íntegramente en aluminio,
una innovación que en aquel momento era considerada una tecnología espacial prohibitiva y que permitía al coche tener una ligereza y una rigidez estructural que dejaron en evidencia a todos sus rivales europeos. El corazón de este desafío a la hegemonía de Ferrari y Porsche era su motor Bund 6 de 3000 centímetros cúbicos que incorporaba la legendaria tecnología VTEC de sincronización de válvulas variable, una solución técnica que permitía al coche tener un comportamiento dócil y civilizado en el tráfico urbano, pero transformarse en una bestia de altas revoluciones que rugía hasta las 8000 vueltas en la pista. Lo más fascinante de su ingeniería no era solo la potencia de 274 caballos, sino cómo Honda logró que esa tecnología fuera indestructible, rompiendo por primera vez el mito de que un superdeportivo debía ser frágil o difícil de mantener. El NSX introdujo una ergonomía de cabina inspirada en el caza de combate F-16, con una visibilidad de 360 grados y una posición de conducción tan natural que permitía al piloto concentrarse únicamente en la trazada perfecta, demostrando que la verdadera vanguardia reside en la armonía absoluta entre el hombre y la máquina. Desde el punto de vista dinámico, el desarrollo del chasis fue supervisado y pulido por el mismísimo Ayrton Senna, quien convenció a los ingenieros de Honda de aumentar la rigidez de la estructura de aluminio para lograr un manejo telepático. El coche utilizaba una suspensión de doble horquilla en las 4 ruedas fabricada también en aluminio forjado, reduciendo las masas no suspendidas a niveles nunca vistos y permitiendo que el vehículo reaccionara a las irregularidades del asfalto con una velocidad y precisión quirúrgicas. El NSX no solo era rápido en línea recta, sino que introdujo un nivel de control y equilibrio que obligó a marcas como Ferrari a rediseñar por completo sus futuros modelos para intentar alcanzar el estándar de calidad y comportamiento que los japoneses habían establecido con su primera incursión en el segmento de los exóticos. El diseño exterior, obra de Masahito Nakano, presentaba una silueta larga y baja con un alerón trasero integrado que generaba carga aerodinámica real sin necesidad de apéndices exagerados, manteniendo una elegancia atemporal que todavía hoy, décadas después, sigue viéndose moderna y eficiente. El uso del aluminio no se limitó a la carrocería, sino que se extendió a los componentes del motor y del sistema de frenado, logrando un ahorro de peso de casi 200 kilogramos respecto a una construcción de acero convencional. Fue el coche que enseñó al mundo que la tecnología de vanguardia no tiene por qué estar reñida con la facilidad de uso, ofreciendo aire acondicionado potente, una dirección asistida electrónica pionera y un interior de cuero que aguantaba el paso de los años con la misma dignidad que su mecánica de precisión. La importancia histórica del NSX reside en haber sido el catalizador que modernizó la industria de los supercoches, demostrando que la excelencia técnica y la fiabilidad podían caminar de la mano por siempre. Los ingenieros de Honda tuvieron que inventar nuevos métodos de soldadura y estampado para el aluminio que hoy son estándar en marcas de lujo, enfrentándose a desafíos de fabricación que nadie antes había intentado resolver a esa escala comercial. Fue el vehículo que nos enseñó que el futuro de la movilidad de alto rendimiento pasaba por la inteligencia aplicada a los materiales y por un respeto profundo hacia el conductor, ganando una batalla de prestigio que puso a Japón en el mapa de los fabricantes más respetados y temidos del mundo automotriz. En la actualidad, el Honda NSX de primera generación es venerado como una de las cumbres de la ingeniería del siglo XX, un objeto que representa la búsqueda de la perfección sin concesiones y el triunfo de la lógica sobre la tradición vacía. Su legado vive en cada superdeportivo moderno que hoy intenta ser utilizable a diario y en cada chasis de aluminio que busca la máxima eficiencia dinámica. Fue el vehículo que nos demostró que el futuro no era una promesa lejana, sino algo que se podía tocar, conducir y disfrutar cada mañana con solo girar una llave, recordándonos que Honda no solo fabricó un coche rápido, sino que fabricó el estándar con el que se mide la excelencia hasta el día de hoy. Incluso los detalles de su sistema de inyección electrónica y su gestión computarizada del motor demuestran que Honda estaba décadas por delante de la competencia europea en términos de software y control de emisiones, logrando un rendimiento óptimo en cualquier condición climática. El NSX no fue diseñado para ser una curiosidad de museo, sino para ser la herramienta definitiva de velocidad y placer, logrando una simbiosis entre la electrónica y la mecánica que todavía hoy se siente fresca y relevante.
Cada vez que ves un coche actual que combina ligereza con tecnología híbrida o de vanguardia, estás viendo la sombra de un proyecto que nació bajo la premisa de que el límite solo existe en la mente de quienes no se atreven a innovar. Honda NSX es la prueba definitiva de que estar adelantado a tu época significa tener la visión para crear un producto que no tenga puntos débiles y que sea capaz de desafiar al tiempo mismo. Es el rey de la ingeniería japonesa de los 90 porque fue el primero en entender que el automóvil de altas prestaciones debe ser un aliado fiable del progreso humano. Su presencia en esta lista es un acto de reconocimiento a una máquina que no solo conquistó los circuitos, sino que permitió que el mundo viera, por primera vez, la cara de la perfección técnica japonesa. Y tras analizar este triunfo del aluminio que nos ha hecho rozar el cielo, es momento de que nos preparemos para conocer a un utilitario británico que introdujo el motor transversal y el espacio infinito en el número 2. Austin Mini, diseñado por el genio visionario Alec Issigonis. Presentado oficialmente en el año 1959, este vehículo no solo parecía un juguete diminuto en un mundo de berlinas gigantescas y pesadas, sino que fue el automóvil que inventó la arquitectura técnica que hoy utiliza el 90% de los coches modernos que circulan por nuestras calles: el motor delantero transversal combinado con la tracción delantera. Issigonis logró lo que todos consideraban imposible: dedicar el 80% del volumen del coche a los pasajeros y su equipaje, dejando apenas un 20% para la mecánica, una hazaña de empaquetado que en 1960 parecía pura ciencia ficción aplicada al metal. El corazón de esta revolución era la de dirección que dejaron en evidencia a deportivos mucho más caros y potentes de la época. Desde el punto de vista del diseño industrial, el Mini introdujo innovaciones que hoy son estándar en la búsqueda de la sostenibilidad y el aprovechamiento de recursos, como las ventanas correderas para permitir puertas más delgadas con grandes bolsillos de almacenamiento y un portón de maletero que se abría hacia abajo para poder transportar objetos largos. Issigonis no estaba diseñando un coche para la moda, sino una herramienta de transporte democrática que utilizaba la inteligencia para vencer a las limitaciones físicas, logrando un coeficiente de utilidad que ningún otro fabricante del mundo pudo igualar durante décadas. El Mini demostró que el lujo no residía en el tamaño de la carrocería o en la cantidad de cromo, sino en la libertad de movimiento y en la eficiencia de un diseño que no desperdiciaba ni un solo milímetro cuadrado de material o energía. El éxito del modelo fue tan rotundo que trascendió las fronteras de las clases sociales, convirtiéndose en el vehículo favorito tanto de la clase trabajadora como de las estrellas de la música y la realeza británica, rompiendo por primera vez la barrera del estatus asociado al tamaño del vehículo. Fue el coche que enseñó al mundo que el futuro de las ciudades pasaba inevitablemente por la compactación y la tracción delantera, ganando además 3 veces el Rally de Montecarlo contra máquinas mucho más grandes y potentes, demostrando que la agilidad técnica es siempre superior a la fuerza bruta. La importancia histórica del Austin Mini reside en haber establecido el molde genético del automóvil moderno, siendo el antepasado directo de cada compacto, utilitario y coche urbano que hoy circula por el planeta, desde un Volkswagen Golf hasta un Honda Civic. En la actualidad, el Mini original es venerado como una de las obras cumbres de la ingeniería del siglo XX, un objeto que representa el triunfo del ingenio humano sobre la adversidad económica y espacial. Su legado vive en cada coche que hoy utiliza un motor transversal para maximizar la habitabilidad y en cada diseño que busca reducir la huella de carbono sin sacrificar la diversión al volante. Fue el vehículo que nos enseñó que menos es más y que la verdadera vanguardia consiste en resolver los problemas reales de la gente con soluciones sencillas, elegantes y extremadamente eficaces. Ocupa este lugar de privilegio en nuestra lista por ser el coche que, a pesar de su tamaño, proyectó la sombra más larga sobre el futuro de la industria automotriz global. Incluso los detalles de su sistema de refrigeración lateral y su uso de neumáticos de apenas 10 pulgadas demuestran que Issigonis no tenía miedo de cuestionar absolutamente todos los dogmas de la ingeniería establecida para lograr su objetivo de eficiencia total. El Mini no fue diseñado para cumplir con los estándares de 1959, sino para crear un estándar nuevo que duraría más de 40 años en producción ininterrumpida sin cambiar su arquitectura básica. Un hito que demuestra que cuando un diseño es perfecto desde su concepción, no necesita evolucionar. Cada vez que ves un coche moderno aparcado con facilidad en un espacio estrecho o disfrutando de una agilidad sorprendente en el tráfico urbano, estás viendo la influencia directa de un proyecto que nació bajo la premisa de que la inteligencia es el combustible más poderoso de todos. El Austin Mini es la prueba definitiva de que estar adelantado a tu época significa tener la visión para simplificar la vida de las personas mediante una ingeniería revolucionaria y honesta.
Es el rey de la arquitectura urbana porque fue el primero en entender que el espacio es el lujo más valioso de la civilización moderna. Su presencia en esta lista es un acto de reconocimiento a una máquina que no solo movilizó a una nación, sino que permitió que el mundo entero viera, por primera vez, la silueta real del coche del siglo XXI. Y tras analizar este triunfo del empaquetado británico que nos ha hecho repensar las dimensiones del éxito, es momento de que nos preparemos para conocer al monarca absoluto de esta lista, el coche que definió la perfección técnica y la vanguardia total en el número 1, el Porsche 959. Presentado inicialmente como un prototipo para el salvaje Grupo B de rallies y puesto en producción limitada en el año 1986, este coche no fue simplemente el Porsche más rápido de la historia hasta ese momento, sino que fue el laboratorio sobre ruedas más sofisticado que la humanidad había visto jamás, introduciendo tecnologías de gestión electrónica y tracción que el resto de los fabricantes tardarían más de 20 años en comprender y aplicar a sus propios vehículos de serie. El corazón de esta maravilla técnica era un motor de 6 cilindros opuestos de 2.849 centímetros cúbicos que combinaba dos sistemas de refrigeración distintos, aire para el bloque y agua para las culatas de 4 válvulas, una solución de ingeniería aeronáutica para gestionar el calor extremo de sus dos turbocompresores secuenciales. Este sistema de doble turbo era una primicia mundial que eliminaba por completo el retraso en la entrega de potencia, permitiendo que el coche generara 450 caballos de fuerza con una linealidad y una finura que hacían que sus rivales italianos parecieran máquinas agrícolas toscas y primitivas. El 959 era capaz de alcanzar los 317 km por hora, convirtiéndose en el coche de producción más rápido del mundo, pero lo hacía con una facilidad y una seguridad que desafiaban cualquier ley de la física conocida en 1987. Sin embargo, la verdadera magia negra del Porsche 959 residía en su sistema de tracción integral inteligente denominado PSQA, el primer sistema del mundo capaz de repartir el par motor de forma activa y variable entre los dos ejes mediante una computadora de alta velocidad. Mientras que otros sistemas de tracción total de la época eran mecánicos y fijos, el cerebro electrónico de este Porsche analizaba constantemente la adherencia, la posición del acelerador y la velocidad para decidir cuánta fuerza enviar a cada rueda, permitiendo al conductor seleccionar modos específicos para asfalto seco, lluvia, nieve o tramos de tierra suelta. Esta capacidad de procesamiento de datos era tan avanzada que el coche podía ser conducido a velocidades estratosféricas bajo una tormenta con la misma calma con la que uno va a comprar el pan. Una proeza de seguridad activa que hoy es el estándar en los hiperdeportivos actuales, pero que hace 40 años era pura ciencia ficción. Desde el punto de vista de la ciencia de los materiales, el 959 fue un pionero en el uso de compuestos exóticos, utilizando una carrocería fabricada en Kevlar, aluminio y resinas reforzadas para lograr una ligereza y una rigidez estructural inalcanzables con el acero convencional. Incluso sus llantas de magnesio con radios huecos incorporaban el primer sistema de control de presión de neumáticos del mundo, una tecnología que hoy es obligatoria en todos los coches nuevos, pero que Porsche ya ofrecía cuando los teléfonos móviles todavía pesaban varios kilos y se llevaban en maletines. El coche contaba además con una suspensión de altura regulable electrónicamente que bajaba la carrocería de forma automática al superar ciertas velocidades para mejorar la aerodinámica, demostrando que los ingenieros de Stuttgart estaban obsesionados con el control total de cada molécula de aire que rodeaba al vehículo. La importancia histórica de este modelo es incalculable, ya que el 959 fue el coche que salvó a Porsche de la irrelevancia técnica y financiera, estableciendo las bases de toda la gama moderna de la marca y demostrando que la electrónica inteligente era la aliada definitiva del rendimiento puro. Fue el vehículo que nos enseñó que un superdeportivo no tenía por qué ser incómodo, peligroso o difícil de manejar para ser el más rápido del planeta, ofreciendo un interior lujoso con asientos de cuero eléctricos, aire acondicionado y un sistema de sonido de alta fidelidad que permitía cruzar continentes a 300 km por hora con un confort absoluto. Ocupa el primer lugar de nuestra lista porque fue el coche que rompió el techo de cristal de la ingeniería mecánica para dar paso a la era de la inteligencia digital aplicada al movimiento. En la actualidad, el Porsche 959 es venerado como el santo grial de la tecnología automotriz, un objeto que representa el momento exacto en que el automóvil dejó de ser una máquina de engranajes para convertirse en una computadora de alta precisión capaz de dominar cualquier terreno.
Su legado vive en cada sistema de tracción total moderna, en cada turbo secuencial y en cada chasis de materiales compuestos que busca la perfección dinámica. Fue el vehículo que nos demostró que el futuro no era algo que debíamos esperar, sino algo que podíamos construir si teníamos el valor de invertir miles de millones en investigación y desarrollo para alcanzar una meta imposible. Por ser el maestro de la tracción, el pionero del silicio y el coche que redefinió el concepto de lo que una máquina es capaz de hacer bajo el mando de un ser humano, el 959 es el rey absoluto de los adelantados a su tiempo. Este Porsche es la prueba definitiva de que la verdadera vanguardia no consiste en seguir las modas, sino en crear tecnologías tan perfectas que sigan siendo la referencia décadas después de su desaparición de las líneas de montaje. Es el monarca de esta lista porque fue el primero en entender que el automóvil del mañana debía ser inteligente, versátil y capaz de proteger a su conductor mientras desafiaba los límites de la velocidad terrestre. Su presencia aquí es un tributo a la excelencia técnica alemana y a la visión de unos ingenieros que decidieron que el año 1986 era el momento perfecto para aterrizar en el siglo XXI. Y con este gigante de la tecnología, cerramos nuestro viaje por las máquinas que se negaron a vivir en su época para inventar el mundo en el que todos conducimos hoy. Si te ha sorprendido descubrir que muchas de las tecnologías que usas hoy en día fueron inventadas hace más de 100 años, comparte este video con tus amigos entusiastas de la técnica para que ellos también vean que el futuro siempre ha estado entre nosotros. No olvides activar la campana de notificaciones para que nos acompañes en nuestra próxima exploración por las leyendas y los misterios que definen la industria automotriz global.